buenas a todos y a todas. Nuevo podcast de Voleibol Tico en punto de partida, ya comenzando lo que es propiamente el 2026. De hecho, publicamos el podcast de resumen, ¿no? De lo que nos pareció a mí y a Emilio, los Juegos Nacionales en voleibol de sala, con Limón como campeonas, bicampeonas en femenino y San José ganadores en masculino. Dijimos que lo que seguía era grabar con los MVPs oficiales, ¿no? De esos Juegos Deportivos Nacionales y empezamos con el femenino. Así que tenemos a nada más y nada menos que Shania Bayliss. Es la primera vez que está en un podcast de punto de partida y hay mucho que hablar, ¿no? Porque es muy bonito, no solo el hecho de conocer mejor a Shania, sino también hablar del equipo de Limón que va a estar, por ejemplo, en Primera División este año. Entonces, primero que todo, Shania, pues bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por darme la oportunidad de poder estar aquí contando mi historia para que las demás personas lo conozcan. Sí, y de hecho la primera pregunta que quería hacer, porque, a ver, en el equipo de Limón, Shanaya, hay muchas jugadoras no seleccionadas, conocidas, Rashani, Melina, Nia, por ejemplo. Shanaya, usted ha estado y ha sido titular en el 2024, tanto en el 2026, pero para toda esa gente que tal vez todavía no la conoce tanto, ¿verdad? Que la ha visto jugar, pero no, de repente no la conoce ya como más de cerca, ¿verdad? A Shanaya Baylis. ¿Cómo se describiría usted misma? ¿Quién es Shania Bayliss como persona y como jugadora? ¿Cómo se describe? Mm, yo me describiría jugando. Soy muy seria, la verdad no hablo tanto. Em, cuando hago algo mal, me enojo, algo así, me meto en mi mundo y de ahí sé que tengo compañeras que si hago algo mal me van a apoyar. Entonces, a veces intento no hacerlo y jugar de la mejor manera para darle, em, ¿cómo se dice esto? El mismo apoyo que me dan mis compañeras para dárselos a ellas. Y de ahí, ¿cómo me describiría como persona? Una persona alegre, simpática a veces, y de ahí una persona que no habla tanto, pero, y nerviosa, sí, pero de ahí. Sí, 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 no, en realidad me gustó mucho la respuesta. Ese simpática a veces me llamó la atención también, a ratitos, a veces estresa o cómo es el asunto. No, es que a veces ando como que muy amargada, entonces, pero así soy yo, así es mi personalidad, Sí, no es sí, que sea sí, así. me imagino. Y ya que menciona que en cancha usted es más callada, ¿no? Más como usted misma, dentro del equipo de Limón, ¿quiénes son así como las más locas, ¿no? Las más extrovertidas, las que sí son de estar con los demás y así. Eh, Prácticamente casi todas mis compañeras, Nia, Rachani, Gileika, Christine, bueno, Gileika no tanto porque también es como soy yo, a veces se queda callada y no dice nada, pero para mí las demás sí son así. Sí, 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 me imagino, pero bueno, está interesante, ¿no? Tener como ese contraste también de personalidades que es tan normal en el deporte. Ahora bien, Shanaya, sí me interesa mucho saber cómo empezó usted en el voleibol, o sea, cómo conoció el deporte, cómo empezó a practicarlo y desde cuándo también, desde qué edad. Ok. El voleibol lo conocí cuando yo tenía una prima que se llamaba Elaine Barrantes, que ella lo entrenaba. Íbamos a ver esos partidos y de ahí fue cuando vi el deporte muy bonito, la verdad, pero de ahí. Yo lo vi bonito, pero no me gustaba prácticamente porque como yo era que jugar fútbol y solo fútbol quería. Ok, Pero eso es interesante, Shanaya. Usted entonces, no sé si ya lo entrenaba regularmente o era como un hobby, pero usted digamos que sí tiraba más por otro lado, ¿no? Por el fútbol. sí, yo desde los 7 años me ha gustado jugar fútbol. Fue a los 11 años en la escuela con el profesor Eddie Redondo que yo empecé a jugar el voleibol. Ok, ¿y qué jugaba de fútbol? ¿Era ¿Qué posición? defensa? Sí, sí, sí. Delantera.
Delantera, era goleadora, Ah, sinceramente. sí, siempre. Sí, me llama la atención. Es algo que ya lo había mencionado, de hecho, en otro podcast, pero, por ejemplo, cuando hemos grabado ya con MVPs de primera división y demás, Richie Vargas dice que había jugado fútbol. Gilbert era delantero, si no estoy mal, igual que el papá, que bueno, el papá de Gilbert sí fue jugador de primera división y todo. Entonces, sí es vacilón como varios tienen esa espinita del deporte, ¿no? Y empiezan jugando fútbol. Pero bueno, entonces jugaba fútbol, la prima, ¿no? Era la Ah, el entrenadora. Lady Barrantes. Ajá, viste el deporte, te gustó y más o menos cómo fue esos inicios entonces. Mm, así como le dije en la escuela con el profesor Eddie Redondo. Después de eso, me acuerdo que fui a mi final en la escuela la primera vez, que fue en Santa Bárbara, y nerviosa porque ya era la primera vez que yo jugaba ese deporte y no sabía, pero prácticamente la única que prácticamente sabía más ahí era yo, porque como ya sabía, conocía el deporte y tenía una prima, jugaba con ella, entonces como que ahí fui practicando nomás. Pues de eso entré al colegio ya en séptimo, aunque la verdad no quería estar en ese deporte porque quería fútbol, pero ya seguramente mi mamá no me dejó, entonces de ahí tenía que seguir practicándolo y ahí fui entrenando con el profesor Karim en el colegio y aparte, pero ya llegó, la verdad es que llegó un tiempo donde yo me desaparecí porque ya yo no quería más, ya no quería más voleibol, yo quería más fútbol, entonces me desaparecí, me desaparecía, volvía, me desaparecía otra vez. Pero ya no, ya después como que fui amando el deporte, fui amando el voleibol, y ahí fue cuando ya me lo empecé a tomar en serio, ya hasta que ya empecé a entrenar con las de juegos, y sí fue cuando me tomaron en cuenta. ¿Cómo a qué edad diría usted que fue cuando ya se tomó en serio el boli? Mm, como a los 16 17 por ahí. Sí, sí, unos 5 años entonces donde estaba ahí como de entre Ajá. sí, no con el fútbol. ¿Y por qué es que su mamá le dijo que siguiera en voleibol? ¿Cuál era la excusa ahí? No sé, siempre me que no le ha gustado que yo juegue fútbol. ¿Por qué? No sé, porque nunca me ha dicho. Pero ya ahí, sí, ya ahí no podía hacer nada. Yo en ese momento era menor de edad. De ahí, si ya quería que jugara voleibol, ya ahí lo jugaba y eso ya era todo. Pero ya no, ya después de eso fui amando el voleibol, pues ya ahí sí me quedé en el voleibol. Sí, le encontró el gusto y demás. Usted, porque usted es zurda, ¿no? De mano, eso pues obviamente se nota y tiene sus particularidades, pero al momento de jugar fútbol también es zurda de pie. Sí, a veces, bueno, a veces uso la derecha, sí, pero sí Ah, soy zurda de pie. las dos, sí, no, no, tiene los dos perfiles. Sí, claro, eso es un ventajón en fútbol. Ok, vamos a ver. Usted entonces empezó con el profesor Eddie en la escuela, ya después conoció a Karim. Cuénteme un poquito cómo fue que conoció a Karim Richards, de hecho. El profesor Carlin lo conocí, me acuerdo bien, si no me equivoco, fue un partido que fuimos a ver que mi prima estaba jugando. Yo lo conocía, pero en ese momento como no le hablaba como que más o menos con la confianza, como yo soy muy tímida y todas esas cosas. Pero después de eso, me acuerdo bien cuando yo estaba en la escuela, él llegó una vez y estábamos entrenando. Y él le dijo al entrenador que nos llevara a nosotros al centro de desarrollo que él tenía, de las pequeñas, para que fuéramos entrenando y así. Entonces ahí fue cuando llegamos a entrenar, fue cuando lo fui conociendo. Y después de eso, yo cuando seguía en la escuela, él me dijo, nos mandó a llamar para que fuéramos a entrenar unos días con las grandes. Y ahí fue cuando lo fui conociendo a él, porque la verdad no lo conocía tanto. Claro, y cuéntame un poquito de ese centro de desarrollo, ¿no? Porque, a ver, se sabe que Karim ha sido uno de los grandes promotores del voleibol en Limón y bueno, lo que ha logrado ahorita, pues obviamente es ya reconocido a nivel nacional, pero ese centro de desarrollo, tal vez antes de que viniera todo este proceso, este éxito de Juegos Nacionales, ¿cómo era un poquito lo que impulsaba Karim ahí en Limón? Cómo era un poquito de... Lo que impulsaba a Karim en Limón con ese centro de desarrollo y demás, ¿qué tal era? Es una figura firme y de mucho apoyo. La verdad, me acuerdo bien que uno llegaba a entrenar
y le enseñaba muchas cosas a uno. Me llama la atención, ya desde que usted llegó, digamos, a ese centro de desarrollo y demás, empezó con Karim, ¿ahí ya conoció a algunas de las compañeras de Juegos Nacionales o ya eso vino más adelante? ¿O ya desde ahí se conocieron? La única que conocía era Gileika, porque como estábamos en la misma escuela y éramos prácticamente compañeras. De ahí fue cuando yo y Gileika íbamos juntas y entrenábamos. Ya con el tiempo fui conociendo a las demás compañeras que estaban aquí ahorita en Juegos Nacionales. Claro, acá un detalle, ¿no? Usted es de Limón, Limón, ¿no, Shania? O sea, no es como otras jugadoras, digamos, que viven en otro cantón y entrenan allá, no, usted sí es de Limón propiamente. No, sí, yo sí soy de Limón Centro. Ok, Limón Centro de toda la vida, perfecto. Y bueno, no sé si será tal vez lo del fútbol, ¿verdad? De dejar el fútbol de lado para dedicarse al voleibol, pero ¿qué diría que Y fue lo más difícil de ya dedicarse al voleibol? ¿Cuál fue lo más complicado, digamos, que tuvo que afrontar? No sé, ¿qué estudios, fue lo más tiempo. complicado? De ahí. Lo más complicado para mí fue que mi mamá no me diera permiso de jugar fútbol. Y algo de lo que yo te amaba, pero de ahí. Ahorita estoy entrenando voleibol, entonces ahora sí vamos a deporte. Por sí lo que más me dolió fue eso, que mi mamá no me dejara jugar fútbol. Todavía le encanta el fútbol, supongo, Ah, por sí, lo que se todavía. nota. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Herediana, sapricista, liguista. Lista. Liguista. Ah, bueno, está contenta Afuera entonces. con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Ok, ok. Merengue y rojinegra. Pero bueno, ok, Shania, ya es hablando un poquito más de usted, ¿no? Y ya para ir avanzando un poquito en la historia. ¿Cuándo empezó este equipo de Juegos Nacionales, no? Porque yo voy a ser sincero, yo digamos que conocí al equipo de Limón en Guanacaste 2024, que es cuando ya con ese equipazo, ¿no? Ya ganan la medalla de oro. Pero no sé si ya de unos años antes ustedes venían jugando eliminatorias o incluso habían ido a Juegos Nacionales y demás. O sea, ¿cómo fueron, cómo fue ese proceso antes propiamente del 2024, que es cuando volvieron a ganar una medalla de oro? Mm, el 2022 fue cuando fuimos empezando, si no me equivoco. Es que no me acuerdo bien porque como le había contado, yo no estuve tanto como en juegos y todo eso hasta en el 2024 y ahorita en el 2025-26. Aquí tengo de hecho que ustedes habían, a ver, ustedes no necesariamente, pero Limón quedó segundo lugar en el 2021. No sé si era un equipo de Karim Richards o si ya había alguno Ah, de sí, ustedes. Sí, en ese momento yo sí no estaba. ok, Yo en ese pero, momento como que sí entrenaba con ellas, pero en ese momento como que yo me había mandado a jugar playa. Pero sí ok. habían quedado, si no me equivoco, fue contra San Carlos, que habían quedado segundos. Ujú, vamos a ver, sí, contra San Carlos, de hecho, que fue la medalla de oro en ese 2021. Y ya vi Ajá. algunas de las jugadoras ahorita, digamos, del 2024, 2026 en ese equipo del 21, ¿no? Sí, estaba Kenia, Brachani y Nia. Eran las únicas que estaban aquí ahorita. Bueno, y Sí, Sei. y sí, Sei ok, también estaba ahí. perfecto. Entonces sí, sí, ya vi algunas y ese proceso, digamos que tuvo ese resultado en 2021 de la medalla de plata. Luego vienen los Juegos Nacionales del 2024, donde ya gana la medalla de oro y ya está usted como una de las jugadoras estelares, ¿no? De ese equipo del Ajá. 2024. Esos, pongámoslo así, del 21 al 24, esos 3 años, es donde ya usted entró de lleno en el voleibol y ya le gustó el deporte y ya ahora sí, full con el equipo. Ujú. Ok, Así entendí. es. ¿Y qué tal esos Juegos Nacionales del 2024, verdad? La final contra, bueno, jugar contra Santa Bárbara, la final también, o sea, ¿cómo fue toda esa experiencia? No sé si ustedes ya tenían la expectativa, por ejemplo, de ganar la medalla de oro allá en Guanacaste. La verdad no, no lo tenemos sentado, pero la verdad le dejó mucha experiencia de vivir y competencia de buen nivel, eh, de ahí conocer gente nueva. Era su primera vez, ¿no? Shania, en unos Juegos Ajá, Nacionales. Claro, me sí. imagino ya, sí, porque la experiencia de la villa y todo eso es... Así, nervioso, ¿sabes?
Bueno, es que siempre me pongo nerviosa, pero ya era mi primera vez de juegos. Ajá, ajá, ajá. Y sí, sí tenía esos nerviosillos, digamos, en los partidos. Ah, sí. Y aquí hay una consulta. Lo primero, ustedes, voy a empezar por la semifinal en el 2024. Ustedes le ganan a San Carlos, esa semifinal. Ujú. Era como una clase de revancha, pongámoslo así. Tal vez para usted no, porque usted no había estado en el 21, pero no sé si ustedes, si las demás, las que sí habían estado, lo veían como de esa forma en ese momento. De ahí, yo como le dijo usted, yo la verdad no lo veía así porque era la primera vez que yo me enfrentaba a ese equipo. Estaba nerviosa, sí, pero para ella ya y seguro sí, porque como ellas los habían ganado en la final y entonces para mí que sí, sí para mí sí fue revancha, revancha para la vez no. Sí. Y luego la final contra Santa Bárbara, eso sí podía ser una revancha, pero Santa Bárbara me acuerdo que les había ganado en fase de grupos. Y luego ustedes les ganaron la final 3-1, si no estoy mal. Entonces, contra Santa Bárbara, ¿cómo vivió esa final? Básicamente, la primera final de Juegos Nacionales, en sus primeros Juegos Nacionales, ¿qué tan nerviosa estaba y cómo vivió ese partido contra Santa Bárbara? La verdad, la verdad estaba muy nerviosa, que ya y cuando yo me pongo nerviosa no me pongo segura y no, no es el problema que no, como que no empiezo a jugar bien, entonces ya después de eso, al principio empecé nerviosa, pero ya después de eso como que empecé agarrando más confianza y jugar a como yo juego y con el equipo, entonces ¿Qué tanto aprendizaje le dejó Shania esos juegos del 2024? O sea, debutar y campeonas, pero a usted personalmente, ¿qué tanto aprendizaje le quedó? mm, la verdad mucha experiencia, me dejó bonitas amistades, eh, tuvimos la oportunidad de jugar con mujeres con más experiencia y eh, que lo hacen desarrollarse a uno mejor. Y ahora más bien, digamos que del 2024 ya quedó todo ese grupo de jugadoras, varias pasaron por selecciones nacionales o ya habían estado en selecciones, el caso de Rashan y el caso de Nia, ¿no? Que se fueron a jugar bueno, Sei también, que se fueron a jugar a Estados Unidos y demás. Acá se quedó como otro grupito de ustedes y en 2025 jugaron Liga de Ascenso. Y en Liga de Ascenso, que yo más que todo estuve hablando con Karim en en verdad, en el transcurso de ese torneo, con la ventaja de que ascendían los dos primeros lugares, entonces por ahí también tenían pues esa posibilidad. Pero cuando ustedes se meten a participar en Liga de Ascenso, Shanaya, directamente era, tenemos que ascender, o sea, el objetivo de ustedes era ascender o tal vez no se lo esperaban para ese mismo 2025. El objetivo de nosotros era nada más como foguearnos para juego, la verdad. Porque si no me equivoco, me acuerdo bien que nosotros estábamos casi prácticamente de últimos en la tabla. Y ya después de eso fuimos ganando todos los partidos y fuimos subiendo y subiendo y subiendo. Y eso que nos quedamos en semifinal y nos tocó jugar contra Turrialba. Sí, de hecho, acá lo tengo. Ustedes perdieron los primeros tres partidos, no, los primeros dos partidos los perdieron 2-0. Perdieron 2-0 con Alajuela, 2-0 con Miramar. Y ya después, sí, ya después más bien le ganaron a Rockets, a Tibás, a Paraíso. Perdieron con Turrialba 2-1. Y ya ahí terminaron ganándole al otro equipo de Limón que había. Le ganaron a Belén, le ganaron a Desamparados, Sarchí y Santa Ana y quedaron cuarto lugar con 8 victorias, 3 derrotas por un puntito nada más, más Ah, que sí. Alajuela estuvo. ¿Cómo vivieron ustedes ese cierre también? Porque estuvo muy apretado, o sea, terminaron empates Tibás, ustedes y Alajuela y al final lo que lo definió fue nada más como un puntito, 2 puntitos que básicamente se traducen en sets, entonces de ir de últimas, ¿verdad? A empezar a ganar partidos, pero hasta el último juego no saber si iban a meterse en semifinales. Entonces, ¿cómo fue también como ese nerviosillo ahí de ver si podían clasificar? De ahí, la verdad, no me esperaba que íbamos a clasificar, la verdad, porque como estábamos abajo de la tabla y cuando teníamos los últimos dos partidos nos dijeron que teníamos que ganar los 2-0 para ver si podíamos clasificar. Y ahí fue cuando ya jugamos y ya los ganamos.
y fue cuando nos dimos cuenta que el otro equipo, si no me equivoco, Alajuela creo que había perdido. Si, si no fuera por eso que ellos hubieran perdido, nosotros no hubiéramos clasificado. Entonces fue por eso que nosotros subimos por un punto, porque Alajuela había perdido ese partido que ellos tuvieron. Sí, claro, estuvo muy emocionante, de hecho, ese cierre. Ahora, hay una cuestión aquí que me llama la atención. Tal vez usted no sea como la más indicada para responderme, pero me llama mucho la atención que en femenino había dos equipos de Limón, ¿verdad? Estaban ustedes, Lions, digamos, que jugaban como CCDR y había otro equipo que jugaba como Voleibol Limón. ¿Eso es directamente otra asociación con otro entrenador o cómo es más o menos ese otro equipo, ¿verdad? Porque sí es como particular que haya dos equipos de Limón. No, eso sí es otra asociación. Ese equipo lo tiene otro entrenador y sí, no somos las mismas, son otras compañeras, otra gente. Entonces, por si llegaban a decir que si el profesor tenía dos equipos iguales, pero no, lo tenía otro entrenador y nosotros éramos otro equipo diferente. Pero sí se conocen, supongo, ¿no? Ah, sí, algunas sí nos Sí, sí, conocemos. sí, me Sí, imagino que somos amigas y nos hablamos. Sí. ahí lo veían como vacilón, ¿no? Cuando tuvieron ese partido Voleibol Limón contra CCDR Limón, que eran ustedes, me imagino que fue más vacilón. No tan vacilón, pero sí, ya cuando nos queda un partido ahí en la cancha somos como rivales. Ya después de afuera, ya ahí sí somos amigas. Sí, 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 en el momento era como ganar porque tengo que demostrar que somos el mejor equipo, ¿no? Así es. Del Cantón. Pero bueno, ganaron, sí, le ganaron 2-0, tuvieron esa buena seguidilla al final que mencionas, clasificaron de cuarto lugar y les tocó contra Turrialba. Turrialba, primero que todo, había sido el mejor equipo de la primera fase y les había ganado a ustedes 2-1. Y segundo, Shanaya, a ver, ustedes ganan esa semifinal 2-0, ganaron 3-1 en Turrialba, ganaron 3-0 en Limón. Y en ese primer partido en Turrialba, que por qué no podría decirse que es el más importante, ¿no? Porque fue ganar de visita, tengo por acá apuntado a Shania Bayliss como mejor jugadora, ¿no? Entonces, ¿qué tal esa semifinal contra Tour y esos partidos, ¿no? Que de paso usted fue una de las protagonistas. Como dije al principio, ya empecé nerviosa así, pero después de eso ya empecé a confiar en mí y a jugar como yo jugaba, a agarrar más confianza. Y ahí el partido no podemos decir que estuvo fácil porque estuvo duro porque nos estaban dando pelea, porque de ahí Turrialba tiene un buen equipo, la verdad. Entonces, ya eso fue así, ya ahí jugamos allá y obviamente tenemos que salir con la victoria. Y, y sí, ¿Y qué tal ese equipo de Turrialba? Sí, no sé, ustedes, a ver, primero usted me dijo que, por ejemplo, el objetivo de ustedes era foguearse para juegos y se lograron ajá. meter a semis. Ya una vez en semis, ustedes decían como, no, no, y le ganamos a Turrialba y ya ascendemos de una vez a primera o ustedes de repente lo veían ahí como más complicadillo, pongámoslo así. Sí, lo veíamos muy complicado porque la verdad, siéndole sincera, no pensé que nosotros fuéramos a clasificar o ganarle a ningún equipo de Turrialba, porque no pues sí que era la primera vez que jugábamos contra ese equipo, pero la primera vez que jugamos contra ellos habíamos quedado 2-1. Y después de eso, no podemos decir que sí con esa mentalidad diciendo que, ah, no, ya nos ganaron, algo así, pero sí el equipo estuvo, el partido estuvo muy bueno, pero ya ahí, a la vez yo, siendo sincero, yo pensé que ellas sí nos iban a ganar, o así, porque ganó más confianza, fuimos así, que, Sí, claro, era como ir superando expectativas, ¿no? Poquito a poco. ah, Primero vamos a foguearnos, después que no clasificamos y sí clasifican, después la semifinal que no estaban seguras y se metieron a la final. ajá. Ya con ganarle a Turrialba, el equipo de IET Astubol, y ya con eso ustedes estaban aseguradas en primera división, ¿no? Independientemente de la final. Cuénteme un poquito cómo fue esa. Cuando ustedes ganan el partido 3-0 en Limón. ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza y cómo celebraron básicamente que Limón vuelva a estar en una primera división? Y la verdad es que me sentí bien, sí, porque ya el equipo, después de tantos años, el equipo de Limón pasa a primera división. Y sí, ese día lo celebramos muy bien, en familia, amigos, hasta comparsa había ese día, si no me equivoco. Pero la verdad, sí, después de tantos años, Limón
clasifica otra vez a primera división y muy bonito, la verdad. Una experiencia nueva que otras personas van a llegar a tener y bueno, yo también voy a llegar a tener una experiencia nueva en primera división contra otros equipos con más experiencia, con gente que ya sabe y Y ya después la final, ¿no? Contra Belén, que ya esa era partido único y lo termina ganando Belén 3-1, ¿no? Entonces, por un lado, como la alegría de estar en primera división, de lograr el objetivo, pero por otro lado, ¿qué sabor les dejó a ustedes esa final? ¿Pudieron haber hecho más? ¿O cómo lo sintieron, ¿no? Básicamente ya ese final de Liga de Ascenso y esa derrota contra Belén. de ahí la derrota de ahí lo sentimos, no le sincera, nos sentimos un poco mal porque sé que pudimos dar más de nosotras, pero es que en ese momento la verdad no sé qué fue lo que nos pasó, como que nos caíamos y nos levantábamos y de ahí hacíamos como que cuando una persona se caía, levantábamos a esa persona para que después el demás equipo no se cayera también. Entonces, poquito a poquito nos fuimos levantando, pero ya ahí después llegó un tiempo ya donde alguien se cayó, ya no empezamos a caer todo el equipo. Pero sé que sí pude dar más de nosotras en ese partido. Y ya después, bueno, ya termina la Liga de Ascenso, ¿no? Ustedes son subcampeonas, ascienden a Primera División, ya ahora sí a enfocarse más en juegos nacionales, ¿no? Pero, de hecho, en los premios de punto de partida que nosotros hacemos, ya con votos de entrenadores, de los cuatro entrenadores semifinalistas y las capitanas de los cuatro equipos semifinalistas, y resulta que Melina Barca fue la mejor jugadora de Liga de Ascenso, ¿no? Por esas votaciones. Y Shania Baylis fue la segunda mejor jugadora de Liga de Ascenso. Entonces, Shania, ¿qué tal? Como haciendo un balance, ¿no? De todo lo que fue Liga de Ascenso en general, usted a nivel personal, ¿cómo se sintió con su rendimiento, ¿no? Con su desempeño y no sé si hasta le sorprendió un poquito o si se sintió como que hizo un buen torneo para quedar en ese podio de mejores jugadoras. Y ya, la verdad me sentí demasiado bien porque sé que cuando empezó la liga de ascenso, me fui soltando más, jugando, teniendo más confianza y sí, la verdad sí me llegué a sorprender un poquito, pero sí, la verdad así fue como empezó, agarrando más confianza en mí y jugando como yo jugaba y ahí fue cuando gracias a Dios que como la mejor segunda jugadora de la Liga de Ascenso. Y Shanaya, en medio de todo esto de la Liga de Ascenso, ¿no? Está la eliminatoria de Juegos Nacionales. Ustedes, digamos que tenían una eliminatoria un poquito más corta por ser de Limón propiamente, ¿no? Entonces, nada más tuvieron que jugar contra los otros cantones. Ganaron todos los partidos contra Siquirres, Pocosí, Guásimo y Matina. Y se terminaron metiendo directamente a Juegos Nacionales a tratar de defender esa medalla, ¿no? El equipo era muy similar al del 2024. De hecho, solo tengo cuatro cambios. Iban y Say Blackwood, Zurika Cruz, Nashelin Pinnock y Jazmín Bonilla, ¿no? Esos eran como los únicos cambios respecto al 2024. Y ahora más bien en casa, aunque fuera un poco sí, pero bueno, en casa. Ahora sí es el objetivo era hacer medalla de oro, ¿no? Otra vez. Así. Y a ver, ¿cómo tenían ustedes las expectativas? Porque, por ejemplo, ahí estaba Santa Bárbara otra vez, San Carlos no estaba, no clasificó, ¿verdad? Para esta edición. Estaba Atenas también, que había sido el otro semifinalista, pero con muchos cambios de jugadoras. Entonces, ustedes más o menos cómo veían el torneo, que les tocara San José también en fase de grupos, que por ahí parecía uno de los rivales. ¿Qué esperaban ustedes ya más o menos de ese torneo en Pocosí? De ahí, de lo único lo que yo me esperaba era que de ahí, ver contra qué equipo nos iba a tocar jugar y de ahí, cuando nos mandaron la tabla de los equipos que nos tocaron, de ahí, nos tocó contra de ahí, Turrialba, San José. ¿Qué se puede decir? De ahí, San José es un equipo muy bueno, muy fuerte, la verdad. Y de ahí, no pues se puede decir lo mismo en Turrialba también tiene equipo, pero de ahí, a como fuimos jugando, de ahí, dar peleas, ¿sabes? Fue saliendo, fue saliendo.
Ustedes, bueno, me dijo, tenía la expectativa, ¿no? De la medalla de oro, le ganaron bastante bien a San José en fase de grupos, le ganaron también a Turrialba, le ganaron a Bangares 6-0, ¿no? Parecía el equipo totalmente 6-0 en sets, 3-0 en partidos, parecía el equipo así totalmente a vencer. Llegaron a la semifinal contra Belén, que aquí ya que hemos mencionado el tema de las revanchas, no sé si ustedes lo veían también como una revancha de esa liga de ascenso. Sí lo veían más o menos así, porque era un grupo muy similar realmente el de Belén. Eh, la verdad sí, de ahí, como ellos nos habían ganado en Liga de Ascenso, que no podíamos dejar eso así, obviamente les teníamos que ganar sí o sí, revancha, revancha. Y ahí hay que ver a lo que sale también. Claro, y entonces le ganan a Belén 3-1. Quisiera entrar un poquito también en detalle de ese partido contra Belén, porque lo empezaron ganando como muy fácil y al final le terminó complicadillo. Ahí tuvo lo suyo, ¿no? Esa semifinal contra Belén. Perdieron el tercer set y ya el cuarto estuvo más parejo también. Terminó 25-19, pero estuvo parejo. Entonces, pero claro, eso es lo que veo yo desde afuera, ¿no? Entonces, ustedes propiamente ahí en la cancha, ¿cómo vieron esa semifinal contra Belén, Shanaya? Y nada más, perdón, ahí, entonces, si puedes bajar un poquito la cámara, que estés ahí. Ahí, Ahí estaba bien, sí, sí, sí. Ahora sí. de esa final, la verdad, no se puede decir que era un equipo fácil, porque la verdad era un equipo muy duro. Como le dijo usted, empezamos subiendo y ya después como que nos fuimos cayendo. Pero lo único que, lo único que nos faltaba era de ahí, apoyar a las compañeras para que no se cayeran y ir subiendo punto a punto. Y así fuimos, y es que, es que el primer set estuvo como que muy complicado, porque fuimos subiendo, me acuerdo que, no me equivoco, quedamos 28-26, creo que así fue, Vamos a ver. No, no, no. ¿Cuál set me estás diciendo? Perdón. el primero. El primero lo ganaron 25-10. Fue así, Bueno, sí, el segundo fue entonces. Uno de esos 25. fue que fuimos como que iguales y ya fue cuando nos terminaron ganando. Ajá. Pues de eso ya ahí hablamos de ahí con las compañeras, que podíamos, que no nos cayéramos, que el equipo sí está un toquecito duro, pero que nosotros podíamos. Entonces fuimos, como le dije, fuimos subiendo punto a punto, intentando que las compañeras no se llegaran a caer o meterse en un bache, porque ya ahí, uno se mete en un bache y ya uno no empieza a jugar bien. Bueno, yo soy una de esas principalmente, que cuando yo me meto en un bache ya yo empiezo a hacer todo mal. Entonces, ese día intenté no caerme para que el equipo no se cayera también, así como me estaba cayendo yo. Y de ahí, la verdad, sí estuvo reñido, sí, el partido con ese equipo, porque nos Sí, estaban dando la talla también. me llama mucho la atención Shanaya, porque de hecho yo noté como que Belén le empezó a sacar mucho, ¿no? Hacia donde Ujú. estaba usted y Gisleika, ¿no? Era como, no sé, también al momento de jugar. ¿Cómo mentalmente, digamos, cómo se trabaja eso? Porque usted puede decir como, ok, di nada más, si me están sacando a mí, di nada más recibo bien y listo, pero al mismo tiempo es como reconocer que el otro equipo me está sacando y me está sacando y me está sacando, o sea, mentalmente, ¿cómo se trabaja tal vez esa parte de lidiar con eso? Y ahí, la verdad, sí lo noté, que me empezaron a sacar a mí, pero y ahí, como le dije, ya ahí, al principio sí uno empieza a hacer las cosas mal, y ya después, porque uno empieza a hacer las cosas bien, entonces como noté que sí me estaban empezando a sacar a mí, yo sí empecé mal, pero ya después empecé como haciendo las cosas bien y de ahí hablando, porque ya mi compañera está a la par y ya ahí, no sé si ella va a ir por la bola o si voy a ir yo. Entonces yo le decía que si va a ir por la bola, que hable, si no voy a ir yo, o si no, ya ahí, ver si me están sacando adelante o si van a sacar entre 6 y 5 o si solo van a sacar a 5. De ahí. Ahí, si donde venía la bola, si me quedaba cerca a mí, yo la iba a recibir, y si no, de ahí, que vaya mi compañera. Sí, totalmente, ¿no? Y ya lo corrigieron, ¿no? Lo corrigieron más, Ujú. mejor para ese cuarto set
y ahí la victoria, ¿no? Contra Belén 3-1. La final contra San José, qué partido, ¿verdad? Y obviamente gimnasio lleno. Ustedes venían de ganar 2-0 en fase de grupos sin muchos problemas. El primer set lo ganaron 25-11, o sea, bien sobradas. Y ya después se complicó el partido, ¿verdad? Ya después se puso bueno. Pero ustedes como en cancha, ¿qué tal esa final contra San José? Y la verdad, siéndole sincera, prácticamente el equipo estaba nerviosa, porque era la de ahí final contra San José, como el 2024 fue contra Santa Bárbara, de ahí. Entonces decíamos, ya el equipo de San José obviamente va a venir con todo, que es la final, y obviamente, sí, ya obviamente nosotros también íbamos a ir con todo, porque ya ahí nosotros eran casa y queríamos dejarnos esa medalla, entonces sí, ya ahí, como le dijo usted, fuimos ganando, después de eso, no sé, lo nerviosa que yo estaba, yo empecé a hacer las cosas mal, siéndole sincera. Pero después de eso ya hablando con las compañeras, dando ánimo, que empezáramos a subir, ahí fue como que empezamos a agarrar más confianza, nos empezamos a caer otra vez, pero después de eso ya ahí, como dijimos, hay que cerrar, solo es el quinto set, hay que cerrar con todo, y ahí fue cuando fuimos subiendo, cerrando con todo, y de ahí, con los ataques, con los bloqueos, con los baños y con la recepción, y ahí fue cuando, y con los saques también, que estábamos botando muchos saques también. Sí, que de hecho ese es uno de los puntos fuertes, de hecho, y yo lo reconocí que así como ustedes le estuvieron sacando mucho Belén, usted también les generó bastante daño con el saque en la semifinal y ya después en la final, pues tampoco fue la excepción. Ahora, este partido contra San José que fue súper emocionante, ¿verdad? Pero sí, usted misma lo dice, ¿verdad? Como un set ustedes, un set San José, un set ustedes, era como ese sube y baja, ¿no? Al final el quinto set ya lo ganan ustedes 15-8, o sea, incluso yo, a ver, el partido incluso lo vi un poquito más parejo, pero es que ustedes al final sí fueron bastante contundentes. Ese cierre, Shanaya, ¿qué tal? Ya cuando ustedes ven que van, no sé, 10-8, 11-8, por ejemplo, y ustedes dicen, y ya nos estamos acercando al 15, ¿verdad? O sea, ¿cómo son esas emociones antes ya de poder celebrar propiamente? Y la verdad estábamos un poco nerviosas, sí, pero emocionadas. Entonces, ya estábamos hablando con el equipo y estábamos diciendo que no nos aceleráramos, que empezáramos a hacer las cosas bien, porque ya y si usted se llega a acelerar, empieza a hacer las cosas mal, y así, entonces, como íbamos subiendo, subiendo, entonces estamos hablando con el equipo de que vamos, empezamos a hacer las cosas bien, porque ya hay que cerrar, es a los 15 y si tenemos que ganar esa medalla, hay que empezar a hacer las cosas bien. Y bueno, quedaron campeonas, ¿no? 15-8 el bicampeonato. ¿Qué tuvo de diferente, Shanaya, ganar en 2026 que ganar en 2024? Para usted, ¿qué podría decir que fue distinto? Lo mío que puedo decir que fue distinto, que ya empecé a jugar con más confianza y que empecé a confiar más en mí y que tuve más confianza en hablar con mis compañeras y decirle qué es lo que estaba mal y qué es que estaba bien. Entonces, para mí eso fue, ¿Y qué fue lo primero que le vino a la mente cuando ustedes ven ya cayó la bola, ganaron el punto 15? ¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza? eso fue lo primero que me vino a la cabeza, que ganamos oro. De lo único que me vino en mente fue de ahí cumplirle esa promesa que yo le hice a mi abuela, que le dije que iba a ganar ese oro y de ahí se lo cumplí. Eso fue lo que primero que se me vino a la mente. Y, de ahí- y hacerla sentirse orgullosa de su nieta jugando juegos nacionales. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Interesante eso, Shanaya, ¿por qué su abuela? ¿Ella siempre ha estado ahí como apoyándola y demás? ¿O fue alguna conversación que tuvieron antes del torneo? O sea, ¿por qué específicamente la dedicatoria? Al final al cabo, mi abuela fue como mi segunda mamá, que paz descanse. Entonces, no tuve la dicha de, como de hablar de eso con ella, pero sí tuve la dicha de pasar tiempo con ella y de ahí, como dije, voy para juego, me lo propuse, se lo dije, esa medalla, ese trofeo, solo van a ser para usted, y así fue, le cumplí la promesa que le había hecho. Claro, y esa realización personal, ¿no? De también
poder cumplir eso. Y bueno, ya después vino toda la maratón de partidos de hombres, ¿no? Así como el femenino se fue 5 sets el bronce y la final, los hombres lo mismo, un día larguísimo de voleibol. Y ya después viene la premiación. Y en la premiación, dígame, Shania, sí, sinceramente, cuando dicen la MVP de Juegos Nacionales, Shania Baylis, también, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza? La verdad, no me sorprendía que ese premio iba a ser para mí, siéndole sincera. Yo no sabía Ok. que ese premio iba a ser para mí, porque hasta yo creo que se notó en mi cara cuando me llamaron la primera vez, cuando me dijeron eso, que fue un MVP, o sea, quedé sorprendida diciendo, no, eso no es para mí, pero ya, le doy gracias a Dios por darme ese premio y ya, no puedo decir que es para mí y ya, con todo el trabajo que he hecho y como me he esforzado en los entrenamientos, sí siento que ese premio sí pudo haber sido para mí. Sí, el reconocimiento, ¿no? Al todo ese Ajá. esfuerzo, todo ese trabajo que la gente muchas veces no ve y ya después se refleja, por ejemplo, con la medalla de oro. ¿Qué le dijeron sus compañeras también, Shania, cuando la llamaron? Que no, ya, pero me llamaron, empezaron a gritar y a festejar y estuvimos ahí, entonces ya yo subí, lo recogí, foto y todo eso, y ya empezaron a decir que MVP, MVP. Bueno, en todos lugares, porque hasta cuando llegué a mi casa, mis primitas y mis tías en todos lados que yo voy me dicen así, entonces, no fue que era más. Ya quedó como MVP. No, no, que dicha. Así. Alguna experiencia muy bonita, supongo. Ya lo mencionó un poquito, pero ¿qué significa para usted, Shania, ya propiamente, cuando usted ve el premio, digamos, el reconocimiento de MVP en su casa, ¿qué significa eso para usted? ¿Qué significa para mí? Que, la verdad, un premio muy valioso, porque sé que me lo gané dando en todo el esfuerzo que he hecho en los entrenamientos y en los partidos y confiando en mí misma. Entonces, sí, fue un premio muy valioso, la verdad, y muy agradecida con ese premio. Y con eso ya se cerró, ¿no? Los Juegos Nacionales, bicampeonas, usted personalmente MVP, ¿no? Muchísimas felicidades por eso también. Gracias. Y lo que viene ahora, ¿no? Porque no dejamos de estar los Juegos Nacionales fueron en enero, todavía hay un año por delante, Shanaya, y un año con primera división, sobre todo. ¿Usted todavía tiene edad para jugar los próximos juegos? ¿O ya estos fueron los últimos? Ya, y ya como dicen que 2005 está, pero todavía como que no lo han confirmado, entonces Ujú. están como veremos. Está ahí en veremos, ok, perfecto. Pero bueno, ya para Primera División, que va a volver a estar Belén, si no estoy mal, más de 3 décadas después, obviamente para Limón y para los equipos que no son del campo, pues implica también muchas cosas, ¿no? Mucho transporte, tener que estar viajando a diferentes lados, pero bueno, para usted, Shanaya, personalmente, ¿cuánto le emociona, ¿no? Poder competir en una Primera División y medirse a las mejores jugadoras de todo el país. Ya, y la verdad me emociona mucho porque eh, estoy feliz porque el Limón, por dicha, tiene un equipo en primera división y de ahí a entrenar y seguir trabajando para dar un buen papel en primera división y de ahí jugando con equipos que ya tienen más experiencia y sí, a dar un buen papel. ¿Cuál es su meta, Shanaya? Su meta personal. O sea, cuando termine el 2026 en primera división, independientemente de cómo le vaya al equipo, usted qué, digamos, ¿qué tendría que pasar para que usted se sienta satisfecha, digamos? ¿Cuál es su objetivo ahora que va a competir en la máxima categoría? ¿Cuál es mi objetivo? Ahora que Para va a competir en primera, sí. mm, mi objetivo es de ahí, la verdad, eh, jugar con compañeras que tengan más experiencia para ir aprendiendo más y de ahí, la verdad, conocer gente nueva y de ahí, la verdad, de ahí, estar en la selección, para mí ese- Sí, llegar. ¿Usted ha estado en selecciones menores, Shanaya? ¿no?
Sería ya una barrera también, romper eso de la barrera de la Sele. ¿Todavía aplica para selecciones sub-21? Creo, sub-23 si no me equivoco. Sub-23 o la mayor, ¿no? Ya poder llegar Ajá. a una selección, por supuesto, sí. Conoce a Braulio, ¿no? Al entrenador, ¿lo ha podido Ah, compartir con él? ayer compartí con él más bien, ayer Ah, andaba entrenando con la selección mayor, entonces sí pude compartir con él. bueno, ya está entrenando por ahí. Así, primera Ah, vez del viejo, pero sí ya fui agarrando más confianza y sí, hablar con las me compañeras. imagino. Y es diferente, ¿no? Ya con compañeras como de su Así, misma edad y ya más bien jugadoras de todos los años. Y un año tan importante que se viene, ¿no? Para las selecciones con Juegos sí, Centroamericanos y del Caribe y Panamericano y demás. Entonces sí hay mucho por jugar. Me alegro mucho que ya pueda estar entrenando ahí con una selección y conocer a sí. Braulio y demás. Más bien, sí quería preguntarle ya para ir cerrando, Shanaya. ¿Hay alguna jugadora aquí en Costa Rica? Bueno, y a nivel internacional también, pero es distinto, ¿verdad? Pero alguna jugadora aquí en Costa Rica que usted diga, no sé, alguna opuesta o bueno, puede ser cualquiera en general, que usted diga como me encantaría jugar contra ella o siempre toda mi vida he querido jugar contra ella, la he visto, algo así o no tanto. Sí, hay una, me gustaría jugar contra ella, creo que Tori le dicen, Victoria, Victoria, si no me equivoco. sí, de San Ajá, Carlos. Bueno, de San Carlos juega con Santa Bárbara, sí. fue ella la que me gustaría jugar en contra. Ah, ok, ok, interesante. ¿Y por qué? Eh, es que la verdad, siéndole sincera, me gusta cómo juega ella, cómo ataca, cómo mueve los balones a todos lados de 4 a 4 y cómo se mueve jugando. Claro, y yo sé que tal vez por jugar en Limón, pues ya usted sabe más o menos quiénes van a ser sus compañeras, pero eventualmente en una selección nacional, por ejemplo, alguien con quien usted diga más bien, me gustaría jugar con ella, o sea, ser su compañera en algún partido. Ella, la verdad nunca lo he pensado, pero ¿con quién me gustaría jugar? Bueno, con ella también, con Victoria. Me Sí, gustaría jugar en una selección con ella. y ahí, ¿cómo hacemos? ¿Usted se pone de punta? Ah, sí, yo juego lo que tenga que jugar. Menos libero, sí, obvio. ¿Menos qué? Menos libero, sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Ha jugado de todo entonces? ¿O Sí, me han puesto por centro, por punta. He jugado de todo, la verdad. colocando? Ah, sí, también. También, sí, por la risa veo como que Bueno, no a salió muy veces sí bien. que me salen las colocaciones bien, a veces no. Pero Sí, 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 pero bueno, pero sí se ve más como puesta usted, sí, ya, esa es su posición. Sí, ok. Bueno, entonces, no, Shanaya, muchísimas gracias. Yo ya no tengo más preguntas. Ahora, no sé si hay algo, como siempre hago con los invitados acá en los podcasts, algo que le gustaría a usted agregar, algo que usted diga como, mira, no me preguntaste esto, o me gustaría decir esto antes de cerrar el podcast. ¿Qué tal? y ahí, no, lo único que me gustaría decir que a todas las personas, esos jóvenes que tengan sueños que cumplir, que sigan trabajando por cumplirlo. Es muy duro, sí. Al final, como la oportunidad no le va a llegar en su momento, pero de que le va a llegar y que sigan trabajando y que no se desanimen o que lleguen a abandonar el deporte que más aman por un sueño que piensan que se van a dar por vencidos, porque no va a llegar. Todo llega a su tiempo. Es lo único que quiero agregar. Perfecto, no, muchísimas gracias, Shanaya, por ese mensaje. También ese mensaje aplica para cualquiera. Yo sé que usted dijo los más jóvenes, pero ahí yo me identifico Bueno, yo también. estoy joven, sí, pero para los más jóvenes, los que vienen entre Sí, años, sí, sí. No, pero de verdad, muchísimas gracias, Shanaya. Un gusto conocerla también. Sinceramente, es la primera vez que conversamos, que está en un podcast, ¿no? Evidentemente, espero que le ujú, haya gustado la experiencia y pues sí, poder muy tenerla bonita, pronto, ¿verdad? ¿no? En más podcasts por acá de punto de partida y sobre todo ahora en primera división, que es en lo que sinceramente nosotros más cubrimos. Entonces, pues ahí vamos a estar dándole mucho seguimiento a usted y al equipo de Limón. Entonces, muchísimas gracias, Shanaya. Sí, no, muchas gracias a usted, la verdad, por tomarme en cuenta. Muy agradecida con eso. No hay ningún problema. Y bueno, aquí la MVP,
oficial, ¿no? De los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de Limón 2026 y nada más y nada menos que el limonense Shania Bayliss. Esperamos que les haya gustado, ¿no? Conocer un poquito más sobre su historia y también relacionado, ¿no? A todo el avance que ha tenido el equipo de Limón estos últimos años y que ahora va a estar en la primera división. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida guión bajo CR. Y el podcast también, recuerden, está disponible. Si ya llegaron hasta acá, ya lo escucharon, pero bueno, está disponible en Spotify y también en YouTube en formato de video. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.